Radio Universidad de La Plata presenta Panorama del Cine y las Artes Audiovisuales, con Carlos Ballina, Lía Gómez, Juan Manuel Bellini y Franco Jaubet. Bien, buenas noches. Estamos otra vez este viernes 11 de junio del 2021, en plena pandemia, la era de la pandemia. El estudio sigue siendo el atelier acá en la calle 63. Y estamos con Juan Barcellandi y Juan Bellini. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Que están preparando sus notas para seguir hablando de cine, de medios audiovisuales, arte, política, todo lo que nos importa. En realidad somos un poco desprevenidos y venimos charlando como una hora antes de cosas tan interesantes que hubiéramos podido propalarlas, como se decía antes. Pero resulta que este programa lo estamos grabando el Día del Periodista y no vale la pena dejar pasar que si bien se emite hoy, este viernes 11, nosotros estamos charlando el día que debemos recordar o por lo menos estimar la labor de los periodistas. Y en particular de nuestra tarea como periodistas culturales, ¿no? Que eso es lo que finalmente somos como críticos. ¿Vos qué pensás, vos que sos un egresado puro de la Facultad de Periodismo, sobre lo que es el periodismo cultural? Yo creo que es importantísimo para entender el mundo, es lo que siempre defendemos, ¿no? O sea, como que no pensar el periodismo cultural como una cuestión alejada de lo que es la realidad, sino todo lo contrario, viendo películas, leyendo libros, por supuesto que saliendo a la calle, viviendo la vida, ¿no? O sea, pero todo eso es un periodista cultural, ¿no? Me parece que es lo que bueno, que eso muchas veces uno leyendo y viendo entiende un montón de cosas y no quiero dejarlo de lado cuando pensamos eso sobre que el periodismo solamente sea hablar de lo que pasó hoy supuestamente, ¿no? O sea, porque la a veces, información de los sí, porque a acontecimientos. veces también a veces hay cosas sobre las cuales no conocemos, ¿no? O sea, justamente cuando vos presentás, Chino, el día de hoy, que estamos nuevamente en pandemia, ¿no? Desde hace ya más de un año, más de un año hemos escuchado un montón de opiniones sobre lo que fue la pandemia, sobre incluso en algún punto desde el lado negativo hemos visto la irresponsabilidad de muchos periodistas, ¿no? Diciendo un montón de cosas. Ahora está el tema de Pfizer, como que siempre se instalan temas y bueno, y la cultura no tiene mucho lugar, ¿no? Es como que el programa cultural es otra trama, que es de Osvaldo Quiroga, en la televisión abierta, donde últimamente también está llevando a muchos políticos oficialistas, que por ahí durante el macrismo no le daba espacio a los kirchneristas, ¿no? O sea, ha tomado una posición kirchnerista Osvaldo Quiroga, lo cual no está mal ni mucho menos, pero o sea, como que también a veces parece que la cultura no tendría qué decir, ¿no? Y la cultura tiene mucho que decir sobre un montón de cuestiones, incluso sobre la pandemia e incluso antes de la pandemia, ¿no? Para entender también lo que nos pasa hoy por hoy. Vos, Juan Barcellandi, el que habló de Juan Bellini, ¿cómo te ves a vos mismo interviniendo en el programa desde el punto de vista de tu interés en la crítica, en el análisis de los films o de otras cuestiones culturales, ¿no? Sí, o sea, yo siempre desde muy chico me gustó también la música, la literatura, no solamente el cine, incluso tenía un blog en su momento donde escribía sobre música específicamente y siempre me llamó... medio de tu... No, era más que nada personal y yo escribía sobre distintas bandas, distintas reseñas con 20 años, 19 años, 18 años y también acordarme de las cosas que a uno lo nutrían, ¿no? Como decir, por ejemplo, yo estaba suscrito, no sé, a la revista Rolling Stone y a mí me encantaba tener la revista y leer las entrevistas, las reseñas, todas esas cosas que es como una especie de intermediación entre uno y lo que uno consume y que siempre me pareció algo fundamental. Nada, eso, como que siempre está muy ligado a mi propia experiencia la idea de leer cosas sobre mis propias inquietudes, digamos, leer gente
que escribe sobre lo que a mí me interesa, cosas que me pueden llegar a interesar, digamos. Nosotros estamos haciendo un programa ligado a la crítica cinematográfica y de las artes audiovisuales y también de la cultura en su conjunto. Siempre nuestra fusión, nuestra manera de hacer dialogar a todos estos espacios y campos debe reconocer una historia también de la cultura crítica en el mundo audiovisual, porque si pensamos en la década del 30, en el 60, en los 90, esos periodos de 30 años que alguna vez me decía Fernando Martín Peña, creo que se dan ahí las transformaciones, como que se incuba un proceso y a los 30 años, es una teoría algo puramente matemática, pero que en algún lugar en la Argentina y en el mundo se ha dado en el campo del desarrollo de la crítica y de la teoría. Es decir, por ejemplo, la crisis del 30 generó una literatura social y policial en Estados Unidos muy poderosa, que a su vez eran muchos de ellos periodistas. Yo pienso en John Dos Passos, en Hemingway, en todos los de la llamada generación perdida, como Gertrude Stein le llamó en París cuando ellos se encontraban. Es decir, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, luego la Segunda Guerra, ¿no? Es decir, aparecieron generaciones que desarrollaron a partir del 60, la posguerra, una visión de la crítica mucho más profesional y más cultural. Es decir, pienso en Cahiers du Cinéma, pero también Sight and Sound en Inglaterra, o ahora acaban de publicar textos de críticos norteamericanos, que yo, por ejemplo, no he leído porque recién ahora aparecen en la editorial, pero profesionales, ¿no? Bueno, Rosenbaum, pero también otros más. Y a la par, los mismos teóricos del cine, Eisenstein, Bazin, los primeros comentadores, desde Ricciotto Canudo hasta los que se preocuparon por el formalismo, por ejemplo, Vera Balas, Moholy Nagy, gente que se denominaba la nueva visión, donde pensaban, por ejemplo, que Richter, el documentalista que miraba el movimiento coreográfico de las ciudades, de las personas, de los vehículos, hacían documentales al estilo de Sigabertos, es decir, salir con la cámara a la realidad y captar el dato en crudo, pero surge de a poco una reflexión teórica y una práctica periodística, comentar las películas. En la Argentina eso tuvo una historia que surgió también con la crisis del 30, cuando era muy común que Rolando Fustiniana, que nombres importantes y significativos del cine, por ejemplo Leopoldo Torres Ríos, el padre de Torre Nilsson, o Ulises Petit de Murat, eran amigos, se conocían. Borges haciendo crítica, Horacio Quiroga haciendo crítica de cine, es decir, específicamente crítica de cine, con miradas libres y particulares. Y en América Latina también. Kosarinsky tiene algunas conferencias y charlas muy interesantes sobre cómo rescata a Alfonso Reyes en México, que es uno de los más grandes críticos, pero que también a su vez miraba en el cine ese elemento naciente. Por supuesto, Benjamin, en su famoso artículo de 1939-40, la época de arte, la obra de arte en la época de la reproductibilidad mecánica. Pero acá en La Plata comenzó una generación que un poco vinculada a lo que fue la revista Gente de Cine en Buenos Aires, gente como Héctor Grossi, Burone, también, como dije, Fustiniana, Calcaño, es decir, que escribía hasta en la revista Patoruzú, críticas de cine. Yo mis primeras críticas de cine las leí en la revista Patoruzú cuando era niño. Es decir, como vos hiciste tu tesis sobre las críticas de la revista Humor. Es decir, escribía Calqui y tenía una cosa muy interesante, tenía un modo de hacer icónica la crítica, hacía el reseña, el comentario. Yo no podría dar cuenta ahora de aquellas críticas
pero sí recuerdo que me influían en la complejidad, en la profundidad y en la sencillez con que él me hacía abordar un film que yo quizás pues no iba a ver, porque estaba leyendo la revista Pato Rousseau, y había un diseñado, un perrito, que de orejas muy largas, Calqui, que es el padre también de un cineasta, Calcaño, y ese perrito, estamos hablando de la década del 50 aproximadamente, y surge de toda esa generación, se podría decir que el mismo Roberto Art también, y otros escritores del periodo tomaron el cine como un elemento de referencia periodística. Y esas revistas, que fueron varias, y que todos tienen incluso estudios ahora académicos sobre ellas, se concretó la idea de pensar una profesión. Yo recuerdo, por ejemplo, el perrito del que hablaba tenía la particularidad de que reforzaba el comentario crítico de Calqui con sus orejas gachas cuando estaba tirado en el piso y los ojos muy aburridos. O levantaba un poco la mirada y las orejas se paraban si la película tenía un mayor interés. Y a veces se expresaba una alegría con la cola moviéndola. Es decir, eran las categorías que tenía Calqui para estimar el interés o no de la película que algo le despertaba. Es decir, era popular. Claro. Estoy diciendo que la crítica tenía una dimensión popular, ya no solamente profesional, cultural, que luego va a estallar en la década del 60 en Argentina, con críticos como Enrique Rapp y otros más, en revistas semanarias, en revistas como Panorama o Siete Días, o hay otras más que también están en ese periodo con plumas brillantes, ¿no? Sí, Salvador Samaritano en un momento escribió en Radiolandia, por ejemplo. Claro. Y a su vez yo lo conocí, trabajé incluso con él como director de cámaras, cuando hacía en el Canal 2 una réplica de lo que hacía en el 7, que lo habían despedido, y vino al 2 a hacer lo que hoy hace Fernando Peña o hacía con Filmoteca. Es decir, Samaritano pasaba un film clásico y lo comentaba. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el 2 hizo la exhibición de filmando Otelo, de Reichenbach, sobre la entrevista a Wells cuando hizo la película Otelo. Y Samaritano presentaba, creo que era los sábados a la noche, era uno de los fundadores del Cine Club Núcleo, y también hay muchísimas otras. Couselo, por ejemplo, Jorge Miguel, que trabajó sobre el Negro Ferreira. Pero esta lista, que es incompleta y que es apenas un abordaje, es por homenajear a que la escritura periodística que en la revista Contracampo de la Escuela de Cine fundó los primeros egresados, hicieron una extraordinaria labor crítica, Graicochea, Fragueiro y Borlaski, Blanco y muchos más, y que después volcaron a páginas del diario El Día, que había grandes críticas de cine, en un periodo de gran ascenso del fenómeno fílmico de la Nouvelle Vague, del cine polaco. Esas críticas en el diario El Día están, y hoy en día habría que recopilarlas realmente, porque son estupendas. Y por supuesto luego vino la explosión del 90 con la revista Film, El Amante, que marcaron rumbo sobre los estilos subjetivos, la visión posmoderna del cine, el rescate fílmico de los clásicos, y aparecieron varias revistas más. Sí, Página 30 también, que venía con un video, ¿no? Y que uno cuando tenía VHS, un montón de videos de esa revista que era muy interesante, ¿no? Que era como un desprendimiento de Página 12, era mensual. Y tenía muy buenas notas, y también eso, la posibilidad de que vos veas, no sé, tener la Dolce Vita, tener Lolita, yo todos esos videos los tengo, aunque ya no tengo más el soporte, pero me los guardé y no los quise tirar, y venían con esa revista. Y además la idea de una relación que la hubo en el 30, que la hubo en el 60 y que la hubo en los 90 entre críticos y realizadores, de una circulación de mensajes, de consideraciones, de discusiones, que se interrumpía cuando había ruptura institucional. Es decir, golpes de Estado, represiones militares, proscripciones políticas, pero que nunca dejaba de discutirse el tema del cine como un fenómeno social importante, como un hecho popular, y que de alguna manera, hubo periodos de sequía o de poca circulación, o incluso hasta diría de pesimismo periodístico.
como vos dijiste también al principio, me parece que esa crítica hoy está como devaluada, como apaciguada. Hay grandes nombres como Roger Cosa, Luciano Monteagudo, uno puede hablar en general de otros críticos en otros medios, pero en general hay una, diría yo, una debilidad estructural, sobre todo y fundamentalmente por la ausencia de las salas cinematográficas, por la ausencia de una política de estrenos de cierto nivel que permita que la crítica funcione como un excipiente lógico, y por la pandemia. Evidentemente hay un impacto en la cultura cinematográfica. Yo personalmente admiro a André Bazin. Creo que más allá de Serge Danet, que es su discípulo y continuador, y moderniza un poco también esa escritura ontológica de gran calidad teórica y de metaforización permanente, cada uno podría elegir, digamos, el amor a un crítico o a un teórico que le ha permitido relacionarse con el cine desde el punto de vista de una pasión posible, ¿no? Así que le dedicamos esta rememoración general, así sin mayor pretensión que la de reconocer que un elemento último que yo diría, que es que las redes actuales, las redes sociales, la intervención social, para mí no debe alarmarnos en sus contradicciones. Son opiniones, son verificaciones, son juegos de lenguaje, diría Wittgenstein, pero lo que sí es cierto es que eso no sustituye la labor profesional del crítico. El crítico es un profesional de la estética y de la cultura, debe escribir como un verdadero narrador, y eso no se sustituye bajo ninguna condición por más plataformas de todo tipo que hubiere. Es decir, esa voz es necesaria, esa palabra es necesaria. Hacemos una pausa. Las cosas eran fácil como hacer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Yo pensaba que la vida era distinta, y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como hacer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir,
hago que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Buenas noches, acá Juan Artero, reportando desde Tandil para Panorama del Cine. Esta semana estuve viendo una serie sobre la cual quiero comentar, que es The Sons of Sam, estrenada hace muy poco en Netflix. Es una miniserie creada por Joshua Seman, un joven productor y realizador que ya había trabajado en otros largometrajes documentales sobre crímenes en Estados Unidos, específicamente en pueblos chicos. The Sons of Sam es otro de los relatos que trabajan sobre el famoso caso del asesino serial, el hijo de Sam. Hace poco había visto la película Summer of Sam del año 1999 de Spike Lee, donde relata también acerca de estos sucesos en Nueva York a fines de la década del 70, cuando Nueva York todavía no podía identificarse, o en ese momento no se identificaba como capital del mundo, ni como centro cultural cosmopolita, ni turístico, sino que era una ciudad atravesada por una profunda crisis económica, por tensiones raciales, que produjo una escalada de violencia en las calles, que llegó a su punto máximo en el verano de 1977, cuando una ola de calor produjo también una serie de apagones en la ciudad. En uno de esos apagones es en el que surgió el hijo de Sam, donde cometió uno de sus primeros asesinatos. Donde la película Spike Lee termina, que es con el hallazgo y la condena de David Berkowitz, finalmente identificado y confeso hijo de Sam, esta serie empieza. Porque ya desde su título, The Sons of Sam, nos está planteando su hipótesis, que es que no hubo solo uno, sino varios hijos de Sam, y que hay una trama oculta, probablemente oculta por motivos políticos y electorales, que un periodista obsesionado con este caso investigó durante muchos años, y es Maury Terry. Con la investigación de este periodista es que la serie trabaja, relatada por Paul Giamatti. La serie, es otro de las producciones de este género tan de moda ahora, que es el true crime, del cual yo no tenía conocimiento hasta que hace muy poco el guionista de una serie que fue Carmel, de la que ya hablamos en el programa, es un joven argentino, publicó en Twitter un hilo de recomendaciones sobre este género, desde realizaciones clásicas como The Thin Blue Line de Errol Morris de 1988, hasta producciones recientes. En el caso argentino tenemos Carmel, la que mencioné recién, y también la serie de Nisman podría ser considerada dentro de este género true crime, que trabaja con hechos policiales o criminales y los reconstruye mezclando elementos de documental y elementos ficcionales. Creo que en este género también hay algo que se une o que condensa este género, que es justamente estas zonas de cruce entre documental y ficción que vemos en muchas producciones contemporáneas,
pero también la violencia, ¿no? Como eje transversal también de la vida social del presente. The Son of Sam es un relato muy atrapante. Actualmente estoy llegando casi al final y empieza con Nueva York a fines de los 70 en un agitado momento de crisis, como había dicho hoy, pero que actualmente la serie, por lo menos en el capítulo que estoy yo, la trama se abrió a muchas otras cosas, entre las que se incluye un conjunto de sectas, ocultistas con conexiones que llegan hasta el clan Manson. Así que bueno, esto es The Sons of Sam, se puede ver por Netflix y es la serie que estuve viendo esta semana. Se entiende. Va. ¿Qué tal? Estamos de nuevo acá y yo le solicité a Juan Bellini que hicieran una especie de comentario, de síntesis de un estudio muy atractivo que a mi juicio hizo, que es sobre los diarios de Ricardo Piglia, llamado Los diarios de Emilio Renzi, si no me equivoco. Sí. Los diarios, ¿no? En realidad, diarios y cuadernos se confunden acá, porque son 327 cuadernos que a lo largo de su vida de escritor desarrolló y que luego fueron publicados en 3 tomos que ahora vos vas a desarrollar. Y me pareció muy interesante el encuentro que hace Piglia con el cine, y que vos estudiaste en sus 3 textos. Pero veía que hay una historia de debate en la literatura. Uno piensa, por ejemplo, en la vieja discusión Florida y Boedo, ¿no? Es decir, la década del 30, la idea de una literatura social directa, de testimonialidad, y una literatura de orfebrería lingüística, de experimentación de género, y visto desde hoy esas tensiones. Yo recuerdo cuando el periodista Oscar Tefetani, compañero y amigo de la revista Talita, me decía que el encuentro también que produce chispas es el encuentro del 60 entre Hellman y Cortázar, ¿no? También me parece que son 2 textos, dos textualidades, 2 poéticas también que generan a su vez estas tensiones. Pero la situación del posmodernismo generó alguien muy admirado y muy odiado como Aira, ¿no? Es decir, alguien que me gustó la expresión que hizo en su texto. No pretendo profundizarlo, solo menciono en un artículo periodístico que Martín Coan, con su libro La vanguardia permanente, menciona que Aira es una literatura sin épica. A mí me parece que Piglia hace lo contrario, pero fíjate lo que dice Aira, Juan Barcellandi, en página 12 del 31 de mayo. 31 de mayo de este año. Sí, Aira dice: Ricardo Piglia logra con Respiración Artificial una de las peores novelas de su generación, gracias, en parte, a esta sordidez profesional que en él deriva del temor infantil de que no lo comparen con arte. Realmente es un peleador, ¿no? Aira. Sí, creo que es un provocador y que a veces la provocación también es como que no tiene mucho sentido para mí. Me parece pero igual tiene eso también. Aira, un gran coro de admiradores, muchas veces son escritores prestigiosos que uno se pregunta también qué es lo que le ven a Aira, ¿no? O sea, en el sentido no de que no tenga, simplemente de que justamente creo que de todo lo que leí de Aira nada se compara con Respiración Artificial, por ejemplo. Sí, y yo creo que lo que se ve ahí en estas circunstancias, lo hablábamos con respecto al papel de la crítica contemporánea y la cierta planicie que hay respecto a ello, es que me parece que la distancia con la acción social y política de esta literatura de Aira autonomiza de modo absoluto algo que calma los nervios del compromiso. Claro. Es decir, esa palabra tan sartreana y tan molesta para muchos, que es que la literatura tiene que tener algún tipo de referencialidad, y para Aira seguro que no, es solo el juego de escritura, el juego de imaginarios, el juego
que lo hace muchas veces bien, lo hace con cierta gracia, e incluso yo me he divertido con algunas de sus novelas, pero nunca he sentido la trascendencia de la literatura. Claro. Y esto es un problema personal, pero para otros eso sí, es decir, es un juego extraordinario. Y yo creo que lo que nunca hubiera dicho, sí hubo un debate entre Fotwell, vos mencionabas, y Piglia en su oportunidad, pero lo real es que tienen la solidez del insulto, ¿no? Es decir, hay algo en Aira de algo más que de provocador. Me parece que hay una especie de resentimiento frente a una dimensión de Piglia que cada vez adquiere mayor espesor político y ético en el campo de la cultura literaria, ¿no? Comentanos un poco esto que hiciste. Y justamente los diarios, que esto fue para el libro de la cátedra en la que estábamos, Chino, en análisis y crítica de medios, donde vos sos el emérito. Bueno, yo pensaba eso, ver en los 3 diarios, en los 3 tomos que empiezan en el 67 y terminan prácticamente con la muerte de Piglia, ya en los últimos años, la importancia que le dan, por supuesto que le da a la literatura, pero también al cine, ¿no? Para un poco como una guía a los alumnos para no pensar que la cultura es una cosa estanca, para no pensar que lee solamente lee, sino que también acá en estos libros Piglia cuenta sobre que va al cine, cuenta de sus amores, cuenta de sus amistades, cuenta de los hechos políticos que van pasando, el Cordobazo, el golpe de Estado del 76, que lo habla como los años de la peste, ¿no? Pensando en que ahora estamos también con una peste distinta. Habla un montón de las discusiones políticas que tenía con David Viñas, con León Rosichner, que eran sus amigos, o sea, que tenían una relación de amistad y que andaban circulando por Buenos Aires. También con Jorge Di Paola, por ejemplo, hay un encuentro en Punta Lara, acá cerca de donde estamos, o sea, a unos 8 kilómetros, y Di Paola le hace conocer a los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y le dice, esta es la música que viene, el ragtime de los lugares bajos, ¿no? Digo, o sea, todo eso se va mezclando. Piglia, por eso, en un momento ve, en una semana, siendo adolescente, La princesa que quería vivir, La ventana indiscreta, El ciudadano, La noche de Caviria y Un condenado a muerte se escapa. Esa era la formación que él tenía en Mar del Plata, donde su padre se exilió después del golpe. Cuando viene acá a La Plata... ¿Lo ven en un fin de semana eso? Sí, en un fin de semana ve todo eso. Todas esas películas. Y después cuando viene acá a La Plata a estudiar historia, también que se relaciona con la gente de cine, ¿no? De la carrera de cine, y también va a ver lo que ahí se proyecta. Después él se va a vivir a Buenos Aires, donde finalmente se instala. Te molesto solo un instante, repetime las películas. Mira, La princesa que quería vivir. Claro, esa es con Audrey Hepburn y Gregory Peck. Es un film que se traslada en Roma, que sigue siendo clásico, ¿no? Sí, sí. Con Trumpo, que es el guionista. Sí, mira qué interesante, Danton Trumbo, sí. Después La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock. Que la acabo de ver ayer en televisión en Film and Arts. Mira. O en Europa, no recuerdo bien. En Film and Arts, un ciclo Hitchcock completo. Qué bueno. Y dieron La ventana indiscreta y dieron Vértigo. Entre otras cosas, ¿no? Creo que daban Psicosis también. Mira. Es decir, el que quería ver el Hitchcock, sí, con esas 3. Si tiene Film and Arts, tenía todas esas 3 películas. Sí. Y La ventana indiscreta, bueno, era una ventana a la construcción de una teoría del cine también, ¿no? La idea de la mirada, todo eso, ¿no? Y qué se puede hacer frente a algo, ¿no? O sea, esa persona incapacitada por una lesión, viendo algo que le parece que es un crimen o algo extraño. Observando la apariencia, y en todo caso esa confianza de Hitchcock de que la apariencia revela la verdad también, sí, ¿no? Sí. Es decir, que hay que saber mirarla, ¿no? Hay que saber mirar. ¿Qué otra película? Después, El ciudadano. El ciudadano también ve en esa semana. Las noches de Caviria y Un condenado a muerte se escapa. Fellini, y Un condenado a muerte se escapa. Se escapa, sí. Y no tenés que ver más nada después de eso. Pero por eso, igual, lo interesante es que él todo el tiempo sigue viendo, y por eso cuando se instala en Buenos Aires también va todo el día al cine, o sea, entiende que también, o sea, de hecho hay como bueno, hoy nombraste a Eisenstein, él hace una crítica sobre Eisenstein, una crítica positiva sobre los textos sobre cine, o sea, ve una película y saca conclusiones. A mí me conmueve mucho en esto que vos estás describiendo, la autoridad autoimpuesta con la libertad del 60 de manifestarse respecto a los films que ve con una total desacralización. No tiene... él empata con esas películas, está ahí nomás. Él dice, esta película
me parece tal cosa y no tiene problema en decirlo, ¿no? Es decir, lo dice con toda claridad y sin prejuicio. Y no tiene temor, ni se achica frente a esas películas. Por otro lado, esas películas, como vos decís, en Mar del Plata, las veíamos acá en La Plata en las salas cinematográficas. Claro, sí, sí. Es decir, era lo común, era haber ido a esas películas. Uno piensa en ese momento histórico y dice, bueno, hubo una Belle Époque de las salas cinematográficas, porque veíamos eso normalmente. Sí, por eso también te digo que eso, y que alguien le presenta, mira, hay un grupo que se llama Los Beatles, también en los Claro, 60, eso es ¿no? Por fantástico, ejemplo. sí. Todos nosotros crecimos con todo eso ya instalado, ¿no? Incluso... En los diarios se le habla de un amigo ladrón. Sí, habla de un amigo ladrón que se llama Lucas, que ahí uno no sabe cuánto hay de ficción y cuánto hay de verdad. Que era de un compañero de Mar del Plata, Sí. que no terminó de estudiar la secundaria y se dedicó a robar y siempre tuvo algún contacto con él, ¿no? Sí, que después también creo que fue militante político, También. ¿no? Y que fue uno de los que logró escaparse durante la dictadura de un centro clandestino. Me parece igual eso, siempre Pila contó antes de la publicación de estos diarios que él también escribió un poco para crearse él como personaje, ¿no? Por eso tampoco hay que creerle todo lo que él cuenta, ¿no? Sino que él mismo después ya ahí se va convirtiendo Claro, por eso no son los diarios de Piglia, Claro, sino de Emilio de Renzi, Emilio que Renzi. es su alter ego, ¿no? Sí. Que es el protagonista de Respiración Artificial. Sí, sí, es su ¿Qué otra alter ego, cosa? como vos decís. Bueno, o sea, anota, es crítico con... No, pero antes de que sea crítico, te digo también que, por ejemplo, ya en lo que fueron los años 70, en muy poco tiempo, o sea, mientras está el golpe militar, él ve El inquilino de Polanski un jueves. Al otro día ve El último magnate, que es una película dirigida por Elia Kazan, basada en una novela de Fitzgerald, con guión de Harold Pinter. Bueno, ¿se refiere al Gran Gatsby? No, al último magnate. Ah, del Last Tycoon. Exacto. Sí. El sábado va a haber Ese oscuro objeto del deseo de Buñuel, y el domingo un día particular, que es una jornada particular, de Torescola, ¿no? Todo eso también mientras se estaba produciendo el golpe, pero digo, nunca dejaba de ver cine, y se producía también eso en los 70 para pensar también, que también es una cuestión un poco triste pensar que un montón de esas películas, no estas, pero llevaban cortadas, ¿no? Había uno que fue también compañero de Calki, como Miguel Paulino Tato, que se encargaba de mutilar películas, incluso de otras prohibirlas y que no se pudieran ver, ¿no? Digo, también esa cuestión de... El censor. El censor, ¿no? Que le hace el hijo de Calki, Eduardo Calcaño. Sí. Entonces también todas estas cuestiones, estos cruces, también él ve la primera de Leonardo Fabio, Crónica de un niño solo, y ya se da cuenta que ahí hay un director talentoso. Hay mucho, por eso, hay críticas a la hora de los hornos, donde le molesta por ahí la cuestión discursiva, pero la va a ver con Rodolfo Walsh, por ejemplo, ¿no? Y se encuentra con Ricardo Carpani. Todos esos cruces, ¿no? De pintores, de escritores, de periodistas, de músicos, porque también va a ver a Salgán, va a ver a una joven folclorista que es Mercedes Sosa, va a ver a Manal, o sea, y en Manal está Pajarito Saguri, Pajarito García Lupo y otros pájaros más. Entre ellos está Arturo Jaureche, ¿no? O sea, están todos viendo un recital de Manal, porque Jorge Álvarez, que era editor, editaba sus primeros libros, él trabajaba para la editorial de él, y fue el que fundó el sello Mandioca, que es el que permite también la llegada del rock nacional a las disquerías en la Argentina, ¿no? Entonces también todas esas mezclas, que es un poco lo rico del arte. Lo extraordinario de todo ese periodo es que había dictaduras. Sí. Perón estaba en el exilio. Uh-huh. Fueron 18 años de Perón en el exilio, y en el medio fragmentos, girones de situaciones institucionales. La universidad funcionaba, es decir, esa estructura propia de la universidad como un elefante difícil de voltear, aún con la noche de los bastones largos del 66, aún con el exilio y el éxodo de muchísimos en el 66 a otro lugar de desarrollo. Esos son nombres de la literatura y también de la política y del periodismo, estaban acá, en esas 20 manzanas de Buenos Aires. Constantini tiene un cuento que me parece fantástico, que es
creo que es algo así. Bandeo Sí, en Corrientes, ¿no? Bandeo, que es el bar famoso histórico de La Paz, y enfrente el Ramos, que ahora están totalmente desnaturalizados, que era el lugar donde no se podían ir. Se cruzaban todo el tiempo, ¿no? Ese noche, día, durante... y hablaban bueno, en el camino, el proceso del Ditela, también funcionaban simultáneamente. La resistencia peronista, que la va a narrar en la Operación Masacre de manera extraordinaria Walsh, y que habla de una manera de estar buscando una forma. De ahí viene la idea de la, yo diría casi desesperación cultural, natural, de ver todo, leer todo, discutir todo, bajo condiciones difíciles y complejas, ¿no? Como por ejemplo las dictaduras emergentes de Longaniato y lo que luego a posteriori se desarrolla. ¿Qué sucede? Todo eso va a dar lugar también a una insurrección en el campo político, ¿no? Pero lo interesante es esa circulación de literatura, música naciente como el rock que prohijaba Jorge Álvarez, el cine joven de la década del 60 al 70. Uno piensa en ese momento y es como un laboratorio cultural, ¿no? Y el cine tiene el peso y también la libertad que le daba a él. Él cuando se encontraba en sus mufas personales o en sus cuestiones de... hasta tenía hambre porque le faltaba el dinero. Los diarios de Emilio Renzi también es una economía política. Es decir, cómo el escritor tiene que vivir de su profesión. Él busca todo el tiempo eso. está calculando, bueno, con este trabajo voy a ganar tantos dólares, me va a alcanzar para mantener el alquiler durante el año, voy a cambiar de departamento, o sea, todo eso está ahí, sí, como decís vos. Sí, la comida, la sobrevivencia cotidiana, las relaciones. Lo que pasa es que primero no había inflación, o había muy poca. Son paradojas del capitalismo dependiente, el medio de instituciones de ruptura, de brutalidades que uno las piensa hoy, y la primera gran brutalidad fue el golpe de Irigoyen, la segunda el 55. Porque esta nación podría haber dado lugar a albergar a una riqueza superior y no a la pobreza extrema que estamos teniendo en las circunstancias actuales y bajo las condiciones de esta historicidad. Pero esos intelectuales, esos críticos, esos periodistas, escribían para revistas, para libros, traducía Ricardo, ¿no? Sí. Y también lo vincula al cine, más a la literatura policial norteamericana, pero no tanto al cine norteamericano, que no se daban tanto quizá al cine negro en ese periodo acá, ¿no? O sí hay algunas... Hay algunas menciones, incluso el mismo Samuel, no sé cómo se pronuncia, Fuller, Sam Fuller, sí, ¿no? sí. Que él lo tiene muy en cuenta cuando escribe Plata Quemada, por ejemplo, que esto no aparece en los diarios, de hecho no hay referencias a Plata Quemada, pero también está ahí la cuestión de que está eso, digamos, ese cine negro también hay, pero a veces para elogiar también dice, esto se parece a un libro de Chandler, Claro. sabiendo la admiración que Piglia sentía por Chandler, ¿no? Bueno, vamos a un tema musical para una pausa y recomendamos la lectura de estos libros porque vamos a encontrar la relación cine-literatura y también cine, la vida personal de una generación, ¿no? Sí. Hacemos esa pausa. De pequeño frente a un calendario pregunté: en diciembre el 31 se acabará el mundo. Todos se rieron y yo no sabía por qué. Algo más, hoy nos queda un poco más. No me convenció y fui hasta el reloj de la pared. Si no le doy cuerda, entiendo, lograré parar el tiempo. Se lo comenté a mi hermano y él mirándome. ¿Para qué? Me dijo, ¿para qué?
Por primera vez sentía el miedo de verdad, y aún entonces ya sabía que no me abandonaría, y soñé con una multitud siguiéndome, que me gritaba: el tiempo no se puede detener. Un buen día un carro se detuvo junto a mí. Conducían camaleones de los que ponían canciones, y con ellas decidí que iba a ser capaz de disponer de toda la eternidad. Y crecí tratando en vano de desentrañar todo lo que el miedo esconde, y yo me hundía en el blonde on blonde, haciendo que los días me duraran mucho más, lo juro, mucho más. Y aunque el miedo se volviera a manifestar, para entonces ya sabía que no me abandonaría, y entre libros y canciones un día pensé que tal vez el tiempo se podría detener. Vamos bien, dije, vamos bien, pero podemos ir aún mejor. Vamos bien, dije, vamos bien, pero podemos ir aún mejor. Y entonces descubrí que el miedo esconde muchos días y aún más noches que alguien más sensato que yo querría evitar. Canciones y me refugio en unas veces cosas puras y otras las drogas más duras. Sé que no es perfecto, pero y sí puedo afirmar que queda más, que queda mucho, mucho más. Tan presente como el miedo se hizo la verdad, y ahora que los tengo enfrente, sé que seguirán ahí siempre, y aunque sigan multitudes persiguiéndome, ahora sé que el tiempo se puede detener. Ahora sé que el tiempo se puede detener. Ahora sé que el tiempo se puede detener. Bien, estamos en el último bloque, por llamarlo así, de nuestro panorama del cine y las artes audiovisuales, y por supuesto la cultura cinematográfica está vinculada a nuestras tradiciones también familiares, ¿no? Estamos hablando con los dos Juanes, sus orígenes italianos, ¿no? En el mío, el origen asturiano, por parte de mi padre, y por parte de mi madre, Castelli, es decir, se pierde en las entrañas del viejo Palermo, porque mi abuelo materno, que no conocí, que prácticamente falleció cuando yo tenía 1 año, era el jefe del escuadrón de caballería de la policía de La Plata, que vino traído por Irigoyen. Lo había mandado acá porque era un irigoyenista radical, y tocaba la guitarra, usaba sombrero y lengue, y bueno, vivía en el Mondongo porque estaba ahí a 1 cuadra de su trabajo. En cambio, mi abuelo Silvino vino de Asturias, y desde Asturias que vamos a hablar, ¿no? Juan Barcellande, con una película que está, ¿en qué plataforma? Es una película que se llama Vaca mugiendo entre ruinas, y es parte de un ciclo, una muestra de cine español contemporáneo, que justo a partir de, digamos, hoy viernes se puede ver durante 2 días. Si googleás, es Panoramas, se llama, y la podés ver gratuitamente. Es una película que rescata, es del director Ramón Luis Bande,
y rescata la experiencia del Consejo Interprovincial de Asturias durante del 34 al 37, que es derrotado por el fascismo. Y la película está compuesta toda, o casi toda, por fotografías de esa época que van cronológicamente mostrándote los sucesos, digamos, a medida que se mezclan con la voz en off de Nacho Vegas, el músico asturiano, el cual él recita documentos del Consejo, diferentes artículos periodísticos, y todo eso va componiendo como una experiencia de esa época que, bueno, fue un foco de resistencia hacia el franquismo muy importante. Y la película, además, lo que tiene interesante es que me gusta que es una película del 2021, que tanto el realizador como Nacho Vegas son los dos asturianos y se preguntan por la memoria, digamos, se preguntan por esos hechos, y ellos habiendo sido educados en Gijón, en Asturias, cómo eso está negado, digamos, cómo está negada toda esa experiencia de la resistencia. Y ellos también insertan imágenes del presente, tanto al principio como al final. Todo el resto de la película es material de archivo, pero al final ponen la plaza principal y te la muestran ahora con la gente pasando, y ellos se preguntan, bueno, ¿qué pasa con toda esa experiencia hoy en día en Asturias? ¿Qué pasa con la memoria? ¿Es una duración de cuánto? La película dura 1 hora y media, ¿no? Y me dijiste que el realizador o la realizadora... El realizador se llama Ramón Luis Bande. Y la película Vaca mugiendo entre ruinas. ¿Y por qué ese título? ¿Se aclara ahí el proceso? Hay algunas partes en las que aparece un pintor que también es de Gijón, que murió en la década del 70, se llama Nicanor Piñole, y que aparecen partes de pinturas de él, y aparece una parte en la que hay una vaca mugiendo, digamos. Más allá de otras diferentes pinturas de él, de trabajadores, digamos, de Asturias. Vos decís que la película denuncia una ausencia de presencia de todos esos hechos históricos. Sí, incluso el mismo realizador en página 12 comenta esto de que... En realidad es el suplemento Radar. El suplemento Radar, sí, que lo escribe Rodrigo Brodersen y le hace una entrevista a él y comenta eso mismo del silencio de esa historia, digamos, que bueno, también está bueno para pensar, me parece, también el avance del Vox, por ejemplo, el avance de partidos de la derecha española, y en este momento, digamos, como cada vez avanzan más, digamos, y qué pasó con esa idea de república y después el dominio franquista hasta la década del fines del 70, digamos. Y esa transición democrática que de alguna manera no condenó, digamos, no hay una memoria que permita, bueno, esta generación está no hablando. Sabemos dónde está Federico García Lorca, por ejemplo, y miles de sepultados que fueron asesinados, fusilados, entre comillas, por la represión fascista. Debemos recordar 2 o 3 cosas importantes como hitos políticos, ¿no? Una, primero, leyendo la biografía de Kershaw sobre Hitler, hay un momento dado donde Hitler se entrevista con Franco en la frontera franco, valga la redundancia, en la frontera franco-hispánica, cuando ellos ya ocuparon Francia, y le solicita Hitler a Franco la participación activa en la guerra, sobre todo fundamentalmente en el combate en el este contra la Unión Soviética. Y Franco, siempre con esa actitud, para mí quizá la figura más enigmática del siglo XX es Franco. Es un ser intraducible, una persona que uno no escuchó nunca su voz, yo por lo menos, que no tiene estatura ni física, ni moral, ni discursividad, que era un militar gris, y que sin embargo generó la jefatura más impresionante de lo que podríamos llamar la dictadura latino-hispanoamericana, porque en el fondo hay muchísimos que fueron francos en Latinoamérica, a su modo, por ejemplo Somoza, Trujillo, caudillos brutales, el mismo Batista, ¿no? El franquismo y el falangismo tiene
ese aroma hispánico peninsular que es el que le permite a Franco prometerle nada a Hitler, y Hitler le dice a von Ribbentrop, su ministro y canciller, este gallego que no, quizás sea traducido, este español de mierda que no quiere comprometerse con la guerra. Era como que la chacra propia, la guerra nacional, apoyada por el fascismo de Mussolini y por la aviación alemana que probó ahí, la Luftwaffe, con Goering sus mejores bombardeos, que es famoso Guernica. Ahí viene esa anécdota un poco socorrida cuando lo convocan en París a Picasso para preguntarle y le muestran si había hecho eso él, y él le dijo, no, lo hicieron ustedes, ¿no? Es decir, el bombardeo. Yo creo que es más leyenda que realidad, pero que quizá Picasso se lo pudo decir eso al jefe de la SS. Lo real es que esta España tiene una memoria laxa a partir de no solamente la transición, sino cuando, el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no invade España, sino que va Eisenhower a hacer un acuerdo con el Plan Marshall y con Franco, y pone más de 15 bases militares, porque el objetivo principal no era el falangismo, el fascismo y la destrucción que hizo de la República Española aliado con lo peor del nazifascismo, sino en última instancia el temor era la confrontación con la Unión Soviética. Y ese pacto tampoco se recuerda demasiado, es un pacto miserable. Hay un film extraordinario de Berlanga, que eran los dos grandes directores, Berlanga y Bardem, que eran los dos grandes directores del neorrealismo español. Uno anarquista, Berlanga, con Rafael Azcona, extraordinario guionista, gran guionista, también anarquista, que hicieron Bienvenido Mr. Marshall, entre otras películas. Bienvenido Mr. Marshall era un pueblito donde hay un gran actor, yo no recuerdo ahora el nombre, anciano, que era un señor grande, peticito corporalmente, con una vocecita ronca, que era el alcalde de un pueblito, que iba, entre comillas, a visitarlo Marshall, o el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, y se preparan y se matan por preparar una fiesta en el pueblo, y muestra las ridiculeces y las pantomimas y ese Bienvenido Mr. Marshall termina cuando anuncian desesperados que está viniendo, se ve el polvo de la caravana y pasa raudamente y sigue, ¿no? Y ahí terminó la película. Esos Berlanga y Bardem, que no tiene que ver con el actor, sino que era el que hizo una película de la muerte de un ciclista, creo que se llama, y la calle Mayor, que eran películas neorrealistas españolas, profundamente interesantes. La movida hizo que hoy el fenómeno del edulcorado mundo extraordinario y sensible de la nueva sexualidad y todo lo demás, como es el caso de Almodóvar, también de alguna manera haya borrado esta saura, ¿no? Hoy estaba recordando yo, por ejemplo, Criacuervos, de la maravillosa Ana Torrent, que después ya trabaja también como adulta en un film interesantísimo de Amenábar, sobre un profesor universitario. Tesis, una linda película. Una hermosa película. De Amenábar, que trabaja Ana Torrent ya grande, cuando ella había hecho Criacuervos de niña, ¿no? La famosa niña que miraba esa miseria del franquismo en su vida cotidiana y los sufrimientos y horrores que había. Y la culpa de ese personaje, que Saura instala muy bien en la niña, que ese personaje llega a la cumbre total del cine español para mí, que es el espíritu de la colmena de Víctor Erice, ¿no? Que es donde la niña dialoga con Frankenstein, ¿no? Comparándolo con un ser que estaba refugiado en un hangar perdido y que ella alimentaba y cuidaba. Es decir, ese cine tan impresionante de España ha quedado reducido a cero. Es decir, hoy tenemos las series donde creen algunos que robar duplicando
la Casa de la Moneda e irse al Caribe es el gran sueño del español medio, ¿no? Entonces, naturalmente esta película viene bien. Sí. Lo mismo que este ciclo de cine. Repetimos entonces. Es un ciclo que se llama Panoramas y si se googlea podés entrar a la página y te registrás y tenés películas gratuitas del nuevo cine español. Pero vos lo viste entonces ya en este Panoramas. Yo lo vi antes. ¿Y cómo hiciste para verlo? Porque yo, la tecnología de Juan deviene magia. No, yo conocí a alguien que era parte del ciclo y se la pedí ayer a la noche. Bueno, muy bien. Bueno, hemos hecho... vos decías que la música que escuchamos anteriormente... La música de Nacho Vegas, cantante asturiano que pone la voz en off de la película. Es la que escuchamos hace un rato. Sí. Nada más por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo viernes para seguir despuntando nuestro amor al cine, a las artes audiovisuales y el conjunto de la cultura. Juan Barcellandi, Juan Bellini, Lía Gómez, Juan Manuel Arteri y yo, Carlos Ballina, los saludamos.